Hola queridos hermanos de María Visión y Jesus Christ Network, bienvenidos a este programa Nuestros Tesoros, desde aquí, desde la parroquia de San Juan Bosco en Miami. Hoy les traigo un tema sumamente interesante, que yo diría que es el mayor tesoro que tenemos, que es la Santa Misa. Hoy, como pueden ver, no tengo invitados, porque mi invitado en el día de hoy eres tú, porque hoy quiero conversar contigo acerca de la Santa Misa, que al principio se llamaba la fracción del pan. ¿Recuerda cuando el sacerdote parte el pan? Pues así se llamaba antiguamente, la fracción del pan, invitados a la fracción del pan. Recuerden que a principio de la iglesia, los 3 primeros siglos, las misas se celebraban en las casas, porque no había templo. Fue hasta Constantino que regaló a la iglesia por su conversión, ¿verdad? Y su mamá, Santa Elena, que también era santa, regaló a la iglesia esos edificios públicos que sirvieron para acoger a tanta masa de gente, tanta cantidad de gente que se convertía a partir de la conversión del emperador. Entonces, mi querido hermano, 3 siglos estuvimos reunidos en las casas, en pequeñas comunidades, y allí se daba la catequesis, allí se celebraba la Eucaristía, y siempre en torno a una cena. La cena esta se llama ágape, que es el amor puro. Recuerden que es los 3 tipos de amor en griego, ¿sí? Recuerden que es el amor eros, que es el amor sexuado, el amor erótico, eros. Está el amor filios, que es el amor de los amigos, pero es el amor también de la madre por el hijo por la madre, y está el amor ágape, que es el amor de Dios. El amor de Dios se diferencia a todos los demás amores, que ama al enemigo, incluso aquel que te hace daño, eres capaz de perdonarlo. Y por eso en la Santa Misa nosotros celebramos esta alegría de la acción de gracias. La misa es eso, la misa es acción de gracias. Se llamó primero fracción del pan, después en griego le llamaron Eucaristía, esa palabra tan extraña que usamos continuamente, Eucaristía, que significa acción de gracias. Por eso nosotros lo que estamos celebrando en la misa, en la Eucaristía, es una acción de gracias al Padre a través de Jesucristo. Fíjense que nosotros en la misa todas las oraciones las hacemos al Padre. Fíjense cómo el sacerdote en las misas dice, por Jesucristo nuestro Señor. Todas las oraciones se hacen así porque la misa es dirigida al Padre. Entonces hemos quedado que se llama fracción del pan, que también se llama Eucaristía, y como comúnmente la conocemos es la misa, que es una palabra en latín que significa, que dice missio. A eso te suena a misión, porque la misa es un envío que nos hace el Señor al mundo. Recuerden al final de la misa, como dice, pueden ir en paz para amar y servir al Señor. No dice que pueden ir en paz para irse a comer al restaurante, aunque a veces lo hacemos, ¿verdad? Pero incluso yendo al restaurante, vamos a dar testimonio de Jesucristo resucitado, que aparece en la Santa Eucaristía en la forma de pan y en la forma de vino. El Señor se hace presente y es una cita. La Eucaristía es una cita que hace el Señor con nosotros. Muchas veces nos da pereza levantarnos para ir a la misa, pero es una cita que nos hace el Señor a cada uno de nosotros para compartir, para entregarse a nosotros y darnos vida, alimentarnos con su pan y alimentarnos también con su palabra. Fíjense qué tan importante celebrar la Eucaristía y alimentarnos del pan y de la palabra, que la misa tiene 2 momentos, son solo 2 momentos. Es el pan de la palabra, que es la celebración de la palabra, y la segunda parte es la Eucaristía, es la fracción del pan, y es el pan que se eucaristiza, es el pan que se hace cuerpo de Cristo y el vino que se hace la sangre de Cristo por la efusión del Espíritu Santo que pedimos en la misa. ¿Recuerdas cuando el sacerdote baja las manos y dice, pide el Espíritu Santo
y pone las manos así sobre el pan y sobre el vino, entonces en ese momento se llama la epíclesis. Epíclesis es el momento en que desciende el Espíritu Santo, y nosotros por desconocimiento a veces estamos entretenidos, conversando, quién sabe qué, pero conocer acerca de la Eucaristía nos hace revivir, vivir, gustar lo que tenemos delante. Por eso es el momento tan importante en que todos nos arrodillamos, en el momento en que el sacerdote pone las manos así sobre el pan y el vino, y entonces es convertido por la acción del Espíritu Santo en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso cuando el sacerdote pone las manos sobre el pan y el vino que hemos dado, entonces todos nos arrodillamos, todos nos arrodillamos. Y después, determinada ese momento, que es la última cena, lo que estamos celebrando es la última cena, que no es un recuerdo del pasado, es presente, presente. Por eso el sacerdote dice: toma esto, que esto es mi cuerpo. Fíjense que el sacerdote no dice: toma esto, que es el cuerpo de Cristo. No, estamos en el momento de la última cena. Es el momento de la última cena. No es un recuerdo del pasado, sino que es anamnesis, otra palabra, que es presencia, es un memorial, pero no de un recuerdo del pasado, sino de una actualización en el presente. Porque en Dios no hay pasado ni futuro, en Dios todo es presente. Y Jesucristo nos hace participar a nosotros de la Santísima Eucaristía. Nos hace levantar al Padre esta oración en acción de gracias, porque durante la semana tenemos mucho que agradecer. Por eso no seas perezoso. Cuando tú sientas esa tentación de que hoy no quiero ir a misa, iré en otro momento, olvida eso. Levántate y ve al encuentro del Señor, que te espera para alimentarte con su palabra y alimentarte con su cuerpo y con su sangre. Al principio pensaban que eran canibalismo. Decían: ¿cómo vamos a comer tu cuerpo? ¿Cómo vamos a beber tu sangre? Y se escandalizaban. Y Jesucristo le dijo: el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tiene vida eterna. Fíjate que Jesús no le edulcoró la píldora como para ganarse seguidores. No, comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo es la vida eterna, por lo cual no nos vamos a perder la vida eterna que se nos da en la Eucaristía. O sea, que la misa comienza ya desde la casa, desde que estás en la casa preparándote para la Eucaristía. Y te aconsejo algo muy importante, que es leer la palabra de Dios que se va a leer ese domingo en la misa, en la casa, preparándote, y evitar todo tipo de discusiones, porque a veces los encontronazos más fuertes que tenemos es antes de misa. Tienen que tener cuidado con eso y estar muy alertas, que el enemigo, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar, y que no sea a ti y que no sea a mí. Entonces, prepararnos a la Santa Eucaristía. Recuerdan que antes de la misa siempre decimos: mujer, apúrate, tanto tiempo que pasas arreglándote, niño, dale, levántate que nos vamos a la misa. Y dice: no, pero arréglate tú, mira que no has desayunado. Y se forman unos conflictos tan grandes antes de ir a misa, que eso no es obra de Dios. Eso no es obra de Dios. Todo es para que llegues tarde a la misa y luego no comulgues. Es un plan bien armado por Satanás para que llegues tarde a la misa, o si llegas tarde entonces no comulgues. Fíjate, el Señor te está esperando. Y es genial prepararnos en casa para ese momento. Es como que tú vas a salir ahora, no sé, de fiesta. Vamos a poner que al otro día, recuerda cuando eras pequeño que te decían, no sé si te ha pasado, a mí me pasaba que decían: mañana vamos a ir a la playa. Y esa noche tú no dormías de la alegría y del nerviosismo. Así mismo con la Santa Eucaristía, que es muchísimo más que ir a la playa, es la vida eterna, la presencia del mismo Jesucristo, que se va a hacer presente allí en medio de nosotros junto a los hermanos. La presencia de Dios está en la lectura de la palabra, la presencia de Dios está en el altar, la presencia de Dios está en el pan
y en el vino eucaristizados en el cuerpo y la sangre de Cristo. La presencia de Dios está en el sacerdote que está en persona de Cristo, y la presencia de Dios también está, mis queridos hermanos, en la comunidad cristiana, en el encuentro de la comunidad cristiana que se reúne cada domingo a celebrar la resurrección del Señor. Él quiere compartir con nosotros la resurrección, su resurrección. Y así como los discípulos estaban reunidos y Él apareció allí en medio de ellos y Tomás no estaba, así que no nos toque a nosotros ser Tomás. Me gustaría muchísimo y te invito a que con gozo y alegría vayas entonces a la Eucaristía, para que no te pierdas, como Tomás se lo perdió, a Jesucristo apareciendo en medio de todos, diciendo en la voz del sacerdote: la paz esté con ustedes. Sobre todo ese saludo lo da el obispo: la paz esté con ustedes. Los sacerdotes dicen: la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión en el Espíritu Santo esté con ustedes. Esto es lo que dicen los sacerdotes. Los obispos dicen: la paz esté con ustedes, y recibir esa paz. Luego verás cómo Tomás regresa y entonces en la comunidad cristiana él ve a nuestro Señor Jesucristo, porque en la comunidad cristiana, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por lo cual, la misa comienza saliendo de la casa, preparando tu corazón, leyendo las lecturas antes. Entonces, haces una procesión hacia la iglesia. Claro, tú lo ves como llegar, agarrar el auto, irte para la iglesia, agarrar un parqueo, a ver si puedo parquear, que no hay espacio, y todo es un nerviosismo. Es una procesión que hacemos desde la casa hasta la iglesia. ¿Has visto cómo el sacerdote entra en procesión? Así deberíamos entrar todos en procesión a la Santa Misa. Pero ya esa procesión empieza desde antes. Si tú entendieras esto, si tú comprendieras esto, entonces desde la casa ya estamos en procesión hacia la iglesia. Y cuando llegas al templo, te das cuenta que allí hay como un portal antes de entrar. Antes de entrar, hay como un portal techado que no es directo al templo. Hay un espacio. Eso se llama atrio. El atrio es el lugar donde nos preparamos para entrar en el lugar santo. En el atrio está allí el agua bendita. Así mismo era en el templo, en la carpa aquella que hizo Moisés, donde el arca estaba metida adentro. Allí a la entrada de la carpa, de la tienda del encuentro, estaba el agua de la purificación. De la misma manera nosotros, haciendo de la iglesia una gran carpa, una gran tienda del encuentro donde el arca está dentro y dentro del arca está el pan, que vendría a ser la iglesia, el templo, vendría a ser el sagrario, que es donde está lo sagrado, por eso se dice sagrario, y dentro del sagrario está el pan, que en aquel tiempo era el maná, ahora es Cristo, que nos espera para compartir con nosotros y dársenos para que tengamos vida y vida abundante, que no significa que tengamos mucha vida, 100 años, sino que tengamos una vida plena y llena de felicidad. Entonces, sales en procesión de tu casa, llegas allí a la iglesia, llegas al atrio, ya sabes, el atrio, hay personas que entran por los costados de la iglesia, yo te aconsejo que entres por el atrio, y en el atrio tocas el agua bendita con la mano y haces la señal de la cruz sobre ti. Así lo mismo a tus hijos, o que tus hijos mismos la hagan. Y entonces allí nos preparamos, en el atrio. Allí nos tranquilizamos, nos reconciliamos y esperamos un tiempecito para poder entrar en el templo. Claro, cuando Moisés estaba allí frente a la zarza, le dijo: descálzate los pies. Pero nosotros, cuando vamos a entrar en el templo santo, no nos vamos a descansar los pies, porque estaríamos todos así, tapándonos la nariz. Ya, ¿quién sabe si te lavaste los pies para entrar? Nada. Y fíjense ustedes que en las mezquitas musulmanes, de los musulmanes, se lavan los pies antes de entrar, que es un rito que nosotros pues lo hacemos con el rito del agua,
¿verdad? Que nos hacemos la señal de la cruz. Y entonces entramos en el lugar santo. ¿Cómo debemos nosotros entrar al lugar santo? En silencio. Y no darse a conversaciones con los demás. Claro, si te saludan, saluda, es normal, te saludan, pero no darse a conversaciones. Más bien ir allí en silencio hasta el sagrario, allí donde está Cristo, arrodillarte delante de Él. A veces los sagrarios están en el lado, en el lado derecho del altar. Cuando tú te paras frente al altar, debe estar a la izquierda, de frente al altar a la izquierda. Y a veces está el sagrario en el centro. En el centro está el pueblo, está el altar y está el sagrario. Pues te arrodillas allí y le das gracias al Señor por la vida, le das gracias al Señor por haber llegado puntual a la cita. ¿Cuánto deberíamos estar? Bueno, yo te aconsejo que 1 hora antes, pero vas a decir, ¿cómo que 1 hora antes con tantas cosas que tengo que hacer? Pues por lo mínimo 30 minutos. 30 minutos antes de misa. Porque ya si llegas a cuando ya se hizo la señal de la cruz, cuando ya se pidió perdón por los pecados, cuando ya empezó la primera lectura, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? De todas maneras, si llegas tarde, no te vayas a quedar en la casa, no te vayas a ir a otro lugar. Sigue para la misa. Y pídele a Dios perdón. Y en otro momento será cuando tú llegues temprano. Pero hay que hacer el propósito de enmienda, de no volver a llegar tarde, sino llegar temprano a la cita. Es como si ahora tú tuvieras un novio, te hubieran hecho una cita y entonces imagínate que tu esposo es la primera cita y estás enamoradísima de él y te dice, vamos a cenar, y que tú llegues tarde. ¿Te imaginas? Es como un desplante. Y entonces, pero Dios es muy paciente, Dios es el esposo paciente, el novio paciente, que se queda allí sentado esperando que tú llegues para compartir esa cena contigo. Pues la Eucaristía, la misa, la fracción del pan, es esta cena que el Señor, una cena de amor que el Señor quiere con nosotros. Luego de estar ahí arrodillado un ratico, pues te sientas tranquilamente a preparar tu corazón para recibir la Eucaristía, para recibir la palabra. Si alguien viene a saludarte, saluda, pero si alguien viene a darte conversación, le dices, mira, en otro momento, se lo dices con mucho cariño y con mucho respeto, no vayas a faltar a la caridad. Le dices, mira, en este momento no. O te pones en posición de oración y vas a ver que no se te acercan. Pero si se te acercan, no pasa nada. Saluda, pero no te deja conversaciones. Luego, no te levantes y vayas a la sacristía, porque la sacristía es un lugar sagrado donde está el sacerdote, porque hay personas que no tienen el tiempo para conversar con el sacerdote y entonces, o hacer la intención de la misa y van corriendo a la sacristía a última hora antes de empezar la misa. Ay, padre, confiéseme. Ay, padre, mire, ponga esta intención de misa. Ay, padre, mire que lo vi el otro día. No, la sacristía es un lugar sagrado donde el sacerdote se prepara 1 hora antes, 30 minutos antes para celebrar la misa. No se debe molestar. Tan solo los sacristanes haciendo su trabajo, los lectores que tienen que ir a buscar el libro. Si tú estás en la Eucaristía y tú tienes un servicio en la comunidad, entonces sí te toca llegar temprano. Te toca llegar temprano allí y preparar toda la lectura que te toca, revestirte lo que van a ser monaguillos y demás. Y entonces va a comenzar la Santísima Eucaristía y entonces como todos no podemos entrar en procesión, el sacerdote entra en procesión, pero entra primero el incienso, los días de fiesta o los domingos. Un sacerdote que celebraba todos los domingos con incienso porque es la fiesta del Señor. Pero hay sacerdotes que solo celebran con incienso los días de fiesta, no sé, la solemnidad de Corpus Christi, la solemnidad de, no sé, de la Asunción de María, quién sabe. Entonces celebran con el incienso. Primero va el incienso, el turiferario, que es la persona, después que es el que lleva el incienso, la persona que lleva el incienso se llama turiferario. Luego va con el incienso. Luego va el navetero, que lleva la naveta, no sé si tú has visto que es una cosita chiquita que tiene el incienso adentro con una cucharita. Luego viene la cruz, luego vienen los ciriales, luego vienen los acólitos. Luego de venir el diácono lleva el libro,
y luego viene el sacerdote. Y el sacerdote siempre va de último por aquello de los últimos serán los primeros. Y entramos entonces cantando, Entonces vamos a seguir conversando acerca de esto. Esto es tu programa, Nuestros Tesoros, aquí en María Visión. Que Dios te bendiga. Hola queridos hermanos de María Visión, este es tu programa Nuestros Tesoros. Estamos hablando de la Eucaristía. Hoy no tengo invitados porque mi invitado eres tú. Estamos hablando de este tema acerca de la Eucaristía, la misa, los pasos de la misa en los cuales nosotros debemos estar muy preparados y conocerlos muy bien para disfrutar, porque a veces no disfrutamos de la Santa Misa o nos aburrimos o nos levantamos o vamos al baño, quién sabe, o nos vamos antes de la bendición o no podemos disfrutar de toda la misa porque no conocemos cada paso de la misa y la riqueza que tiene cada uno de ellos. Pues en el segmento anterior vimos todo el comienzo de la Santa Misa, cómo debemos prepararnos desde la casa hasta la procesión de entrada. Como no podemos entrar todos en procesión, entonces todos tranquilitos nos quedamos en los bancos. Ustedes van a ver, y esperando la procesión, con el sacerdote y con todo lo que hablamos en el segmento anterior, todo, con el incienso, va el turiferario con el incienso en navetero, la cruz, los ciriales, si viene el diácono con el libro y demás, vienen los acólitos, el que va a llevar el libro junto al sacerdote y demás, y el sacerdote de último, porque los últimos serán los primeros, y así entran en procesión cada uno. Y nosotros nos quedamos tranquilos, sentados. Ustedes han visto que la misa, al principio se hablaba en arameo. En arameo era la misa en el origen. Los 3 primeros siglos de la iglesia se hablaba en arameo. Luego pasó al latín. Recuerden que la sede de la iglesia se radicó en Roma, porque allí estaba el Vaticano, allí fue donde se enterró a Pedro y a Pablo, y entonces allí había una ciudad que se llamaba Lacio, y ahí en Lacio se hablaba el latín. Luego el latín ocupó a ser la lengua oficial de la iglesia, y luego en Vaticano II, en la Constitución dogmática Sacrosanctum Concilium, se pide, que fue tan fuerte ese cambio, que es sobre la renovación de la liturgia, cambio fuerte y positivo. Entonces ya la Santísima Eucaristía podía ser celebrada en la lengua vernácula, en la lengua de cada país, incluso de las lenguas indígenas y todo esto, que fue una riqueza tan grande, tan grande. Por eso nosotros podemos incluso celebrar dentro de la iglesia las misas en la lengua vernácula de cada país, y podemos celebrarla en latín, también podemos celebrarla no únicamente en latín, como dijo el Papa Pablo VI a Lefebvre, no solo en latín. Lefebvre fue un obispo que se opuso a la constitución dogmática de Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, que decía, no, la misa solo en latín. No, también en latín, pero vamos a darle la oportunidad a que las otras personas que no conocen el latín puedan disfrutar de la Santa Misa, puedan celebrar la Santa Misa en plena conciencia. Pero Lefebvre no estuvo de acuerdo. Luego se le llamó la atención a los lefebrianos, le llamó la atención Juan Pablo I, Juan Pablo II, le llamó la atención Benedicto XVI, Francisco, y no quieren entrar en la comunión de la iglesia. Ellos no es que tengan un problema dogmático con la iglesia, no, sencillamente ellos no están de acuerdo con Sacrosanctum Concilium. Pero nosotros estamos celebrando pues la Santa Misa, y gracias que hemos recibido esta gracia del Espíritu Santo, que es el Concilio Vaticano II, en que podemos celebrar la misa
en latín y podemos celebrar la misa también en la lengua de cada país. Incluso la iglesia maronita, que es una iglesia birritual, es la iglesia católica birritual maronita de la zona del Líbano, que está ya esparcida por el mundo entero, que fueron muy fuertes apoyadores del concilio de Calcedonia, y entonces con San Marón, después tuvieron un santo muy famoso que todos conocen, que es San Charbel, y entonces ellos celebran la misa en arameo, como era en el origen, pero nosotros la celebramos en latín y la celebramos en la lengua de cada país. Pues comienza la misa y comienza con un canto. Yo traje mi guitarra en el día de hoy, no es para dar un concierto, sino para tener una idea de lo que vamos cantando. Esto es una canción que es un salmo también, por ejemplo, que todos cantamos. A ver, ¿dónde está? Dice: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. De nuevo. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Esto es un canto que todos conocen. Es un canto que nosotros hacemos en la Santa Misa. Todos conocen que es un canto basado en un salmo, porque esta procesión de entrada en la misa es la misma procesión que se hacía del pueblo de Israel ante el templo de Jerusalén. Por eso dice, subamos a Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Por eso nuestra disposición para la Santa Misa es ir con alegría. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Porque el pueblo se dirigía cada año al templo a ofrecer el sacrificio. Así nosotros también nos acercamos como pueblo de Dios, que es así como dice la Iglesia, Vaticano II, que es la Iglesia, pueblo de Dios, nos acercamos todos al templo, a la vida eterna, porque es allí donde recibimos en la Santa Misa vida eterna. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y entonces, cuando pasa la procesión, no deberíamos nosotros hacer la señal de la cruz, porque es el momento, es cuando el sacerdote lo indica al principio de la misa. Hay personas que ven la cruz pasar y hacen la señal de la cruz. Pues no es conveniente. Si tú tienes mucha devoción y demás y lo haces, no pasa nada, pero litúrgicamente no es correcto. Y eso de entrar en procesión y el sacerdote parece el alcalde saludando a todo el mundo, eso tampoco debería ser. Claro, el sacerdote lo hace porque tú le haces carita, lo saludas, pero el sacerdote debería ir leyendo el libro de cantos, centrado y mirando para adelante, no vaya a tropezar, pero va leyendo el libro de canto o va con las manitos juntas, centrando su atención en el manifestador, que es la cruz grande, no es la cruz procesional, es una cruz grande que hay en todos los retablos de la iglesia. Entonces vas centrado mirando y mirándote no te vayas a caer. O mirando no vayas a golpear al monaguillo que está delante en el talón del zapato. Hay que mantener una distancia prudencial en toda la procesión. Por lo cual, no deberíamos nosotros estar virados hacia el pasillo saludando a todos los monaguillos, porque por ahí está pasando tu hijo, al sacerdote que lo quieres tanto. No, ni el sacerdote debería tampoco estar saludando. Son todos con el libro de cantos, cantando, ¿verdad? Mirando hacia el altar. Y entonces viene toda la procesión y todos nos unimos al canto. El coro no debería cantar un canto que la comunidad no se sepa, o al menos antes de la misa cantar el estribillo para que el pueblo lo repita, igual que el estribillo del Salmo, ensayarlo antes de la misa. Pues nada, todos vamos en camino hacia el altar. Y antes de subir al presbiterio, fíjense que el que lleva el incienso, que es el turiferario, se le llama turiferario, no hace genuflexión al subir al lugar santo, que es el presbiterio, donde está el altar. Eso se llama presbiterio porque ahí están los presbíteros, los diáconos, los sacerdotes. Y entonces el que lleva el incienso sigue de largo.
El que lleva la cruz sigue de largo, no hace genuflexión, no hace inclinación. Los monaguillos tampoco, solamente los monaguillos que van con el sacerdote o el diácono o los otros sacerdotes que están allí concelebrando. Entonces se hace una genuflexión ante el altar. El altar, ¿por qué se hace genuflexión en el altar? Ahora te voy a decir por qué. Porque el sacerdote hace genuflexión antes de entrar, hace la reverencia antes de entrar al lugar santo, que es el presbiterio, da la vuelta por el lado derecho, Claro, cuando ustedes me están viendo al revés por el efecto espejo, o sea que entran por aquí, por el otro lado, por su lado derecho, y da un beso al altar, pero no es al altar, es al ara. Nosotros generalmente estamos en la misa, pero no nos damos cuenta porque nunca hemos ido hasta el altar, siempre estamos abajo, pero el altar tiene una pieza de mármol así chiquitica en el centro, pegadito al sacerdote, al borde, que es allí donde se guardan las reliquias de los santos. Cada altar, ya algunas iglesias modernas no los tienen, pero en el altar debería haber un espacio que tiene una dimensión así pequeña. Ustedes ven aquí porque machuqué el dedo, así pasa. Pero así en el altar hay un espacio así chiquitico que se corta en el mármol o en la madera, y allí se pone dentro de un trapito, dentro de una cosita, ¿verdad?, las reliquias de un santo, la ceniza, el huesito, alguna parte de su ropa, y entonces se coloca la pieza de mármol sobre. Eso ahí es donde se besa. Eso se llama ara. Hay un poeta cubano que se llama, ¿cómo se llama? José Martí, que decía: la patria es ara, no pedestal. La patria es ara, no pedestal. Es un lugar sagrado la patria, ¿sí? Entonces, claro, hay mucha diferencia, porque aquí el altar es Cristo, y en el altar está el ara, y en el ara es lo que se le da el besito. Claro, en Asia es distinto, en Asia no dan besito. En Asia lo que hacen es, ustedes saben que hacen así, que se saludan haciendo así, y yo no sé cómo no se dan en la frente unos con otros, pero así se hace. A la palabra de Dios también le hacen así. Nosotros damos besos a todos, todos los occidentales es beso. No sé, aquí en Latinoamérica y el Caribe damos un beso. En otros lugares dan 2 besos, en España. En Francia dan 3 besos. Somos muy besucones, nos encanta dar besos. En Asia no es así. Por eso damos beso al altar, al ara, y damos beso también a la palabra de Dios. El sacerdote da un besito a la palabra de Dios también. Entonces, después de esto, empieza entonces la señal de la cruz. Es así como se empieza. No podemos hacer señales de la cruz en todo momento. Si tú quieres hacerlo porque tienes mucha devoción, pues nada, puedes hacerlo. Pero litúrgicamente el sacerdote empieza la celebración con la llave que abre toda puerta. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así, ese es el momento. Y luego dice: la paz del Señor esté con ustedes, diría el obispo. O la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y entonces respondemos: y con tu espíritu. Pero nosotros somos tan respetuosos que decimos: y con su espíritu. No, no es con su, es con tu. Eso está todo escrito en la rúbrica. Claro, quizás eso nunca te lo habían dicho. Pues mira, ha llegado María Visión hoy a enseñártelo, porque esto es un medio muy bueno, es muy bueno, que Dios ha tenido para llegar hasta ti, para que puedas disfrutar de la Santa Misa. Luego viene pedir perdón por los pecados. Reconozcamos ante el Señor nuestros pecados. Y en ese momento estamos chequeando el teléfono, en ese momento estamos conversando con el otro. No, es el momento de reconocer los pecados. Y a veces el sacerdote nos da el silencio prudencial para pedir perdón por los pecados. Pues dice: pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios. No, espera un momentico, padre, espera un momentico. Hace falta que se tome conciencia de los pecados. Entonces yo pido perdón a Dios por haber gritado a mi hijo antes de salir a la misa, por haberle dicho a mi mujer: apúrate, apúrate, y haberle gritado.
no sé, por haber maltratado a un hermano en el parqueo cuando llegué en el carro, que él iba a poner si yo me metía a la cañona, cosas así. O falté a la caridad con algún hermano antes de entrar y demás. Ese es el momento de pedir perdón a Dios, ¿eh? Y entonces con mucho respeto pides a Dios perdón por tus pecados. Y entonces viene la confesión pública. La confesión pública, que la iglesia siempre tuvo la confesión pública hasta el siglo X con los monjes de Cluny en Francia, que fueron los que, por decir de alguna manera, para que sea más fácil, inventaron la confesión auricular o la confesión tú a tú. Pero antiguamente se confesaba los pecados públicamente, sobre todo los pecados más graves, que eran los pecados de adulterio, los pecados de ser un homicida y demás. Pero los pecados, y entonces se reconocía el pecado públicamente y luego se pedía perdón a Dios públicamente. De esto solamente nos queda el perdón público por el yo confieso. O sea que esto es antiquísimo, antiquísimo. Y entonces nosotros decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y se les da 3 golpes sobre el pecho. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Claro, es que nosotros a veces le echamos la culpa al otro, de nuestras faltas. No porque él fue el que se metió, no porque él fue el que me dijo. Y entonces siempre echamos la culpa al otro y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra o omisión. Y mira para la mujer y le dice, por tu culpa, por tu gran culpa. Porque siempre culpamos a los otros. Pero no, en ese momento es para reconocer que yo fui quien me equivoqué. Porque si mi esposa a mí me grita, yo no tengo por qué gritarle, no es justificación para gritarle ni para maltratar a mi hijo, porque está llegando tarde de yo gritarle y empujarle. No es eso. O que algún hermano me dirija la palabra y yo le falte al respeto. No, porque yo esté molesto. No es justificación. Es por mi culpa, por mi gran culpa. Y luego viene el sacerdote a perdonar estos pecados de los cuales nosotros estamos arrepentidos, a perdonar los pecados. Entonces, Dios nos perdona a través del sacerdote. Dios extiende sus manos sobre nosotros y nosotros, después de haber pedido perdón públicamente, porque a veces lo decimos rapidito y bajito para que nadie se entere, pero en definitiva, si todo el mundo se callara y a ti te dejaran solo diciendo esto, te diera hasta vergüenza. Pero estamos reconociendo públicamente de que nosotros realmente hemos pecado de palabra, de obra y omisión, de pensamiento también. Y ruego ante ti y ante todos los hermanos que intercedan por mí, y a la Virgen María y a los ángeles que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y verdaderamente en ese momento los ángeles, la Virgen nos ayudan, interceden por nosotros. Y luego viene el perdón de los pecados. Vienen los pecados veniales, el sacerdote de los cuales ya tú has pedido perdón, el sacerdote extiende la mano y da la absolución de estos pecados veniales. ¿Qué significa? Que no te vas a confesar y que solamente vas a pedir perdón en la misa. No, la confesión existe porque la confesión es un sacramento que Dios nos ha dado y que es muy rico. Entonces es muy bonito disfrutar del sacramento de la confesión por lo menos todos los meses, confesarte con el sacerdote. Pero en la misa hay que aprovechar y reconciliarse con el hermano, pedir perdón por los pecados. Y luego, si se te olvida, si tienes algo contra tu hermano, entonces hay un momento antes de la comunión, que es el momento de la paz, en la cual abrazamos al hermano y le pedimos perdón. Pero ya eso ya va a venir en otro momento, en que te vamos a explicar acerca del momento de la paz, porque el momento de la paz no es que tengas que saludar a todo el mundo, no es que tengas que salir de tu banco, brincarte al otro banco, ir a la fila del frente, hacerle el signo de victoria, vencemos, esto no es litúrgico. O saludar a toda la asamblea, la paz. No, en la paz solamente tú le das la paz al que está al lado, al que está enfrente y al que está atrás y listo. Es solamente un signo. Pues vamos a quedarnos aquí por el momento. En el momento de pedir perdón a Dios por nuestros pecados.
y el Señor realmente nos perdona y el sacerdote extiende las manos y nos perdona a todos. Dios entonces nos da la absolución. Entonces, espero que hayan disfrutado de este conversatorio que he tenido contigo, que gracias a Maravisión y a Jesus Christ Network estamos teniendo en el día de hoy. Y espero que puedas seguir con la otra parte, que va a venir muy pronto. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.